Migala. Planteaste ahí el tema del libre albedrío. Si hay un Dios que es omnipotente, ¿cómo decía más o menos esa paradoja de la libertad que la tienes? Ya la habíamos planteado antes. Dios es la de Epicuro. omnipotente. La de Epicúreo. Epicuro, Así es, la de Epicuro. Dios es omnipotente. Ajá. Y es infinitamente bueno. Entonces, Pero esto entra en contradicción con... hay un paradigma, ¿no? Si Dios es tan poderoso, puede crear una fuerza Una piedra tan grande. que no la carga. Pero eso lo llevas Ajá. a otro lado. O sea, ¿por qué si Dios es tan bueno, no acaba con el mal? Entonces hay dos posibilidades. Una, no puede. Dios no puede acabar con el mal. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios no es omnipotente. Ahora, la respuesta la otra alternativa que da Epicuro Es que no quiere. Dios sí puede acabar con el mal, pero no quiere. Entonces, ¿Dios no es bueno? Esa era la pregunta. Y más o menos la respuesta a ese paradigma de Epicuro es que, o la respuesta que dieron los filósofos de la Edad Media, los filósofos griegos, los ortodoxos griegos, después del siglo IV, San Nicolás y en adelante. Ya retomando a los griegos. Ya retomando a los griegos, por supuesto que Epicuro es la base inicial de todo el cristianismo, como lo conocemos, es que Dios ha puesto el mal en libertad en la calle y nos ha expuesto a nosotros al mal para que podamos decidir por nuestra voluntad si queremos tomar o no tomar el mal. Ese es más o menos como se planteó el punto de la libertad del albedrío respecto al mal. Vamos a ir sondeando. ¿Tú qué opinas, mi estimado César Arias el Esquizo? Bienvenido, muchacho. Oye, pero joven. que quede claro que no me has respondido qué es la Interesante. libertad. Bueno, ¿quieres que te responda así directo antes de irme a ver el partido? Hay esferas de libertad y depende más o menos como de en qué esfera estés. Es el espectro de posibilidades entre los cuales puedes decidir según la condición en la que te encuentres. Me estás diciendo que depende del contexto. Es que no se llama contexto, se llama condición. Llamémoslo condición. Hannah Arendt tiene un libro que se llama La condición humana, no el contexto humano, la condición humana. Y entonces Hannah Arendt alude más o menos a tres condiciones principales. La primera era la condición biológica del ser humano, o sea, nosotros estamos capturados en un cuerpo lleno de mí, sitiado en mi epidermis, como dice Gorostiza, por un Dios inasible que me ahoga. Aquí no hay ningún Dios inasible ni nos ahoga, pero sí estamos llenos de nosotros y sitiados, encerrados en nuestra epidermis. Entonces, la primera limitación que tenemos, los primeros límites son los límites físicos y los límites biológicos. Después de eso están los límites de nuestra creatividad y los límites de nuestro conocimiento, dice Hannah Arendt, que es el trabajo humano. Y al final están los límites que te impone la sociedad, que es la acción humana. Entonces, la naturaleza, la acción humana y el trabajo humano son las tres esferas principales, ¿no? que estamos que nos limitan, y dentro de esas nos podemos ir como moviendo. Si lo vemos, por ejemplo, como si fuera el Grand Theft Auto. El Grand Theft Auto tiene tres limitaciones. La primera, la capacidad de procesamiento de la computadora. La segunda, hasta dónde diseñaron el mapa. Y hasta dónde diseñaron las habilidades de CJ o de Nico Bellic o de cualquier personaje de Grand Theft Auto. Y la tercera limitación de Grand Theft Auto es lo que nosotros queramos o no queramos hacer. Dentro de esas tres posibilidades está como en ese video con los tres puntitos girando de manera caótica. Esos tres se van empujando y jalando para crear el espectro de libertad. Pero ya me colgué igual que tú y no estamos dejando hablar a César, que nos acompaña aquí. Tú, César, bienvenido. ¿Qué crees que sea la libertad? Pues la libertad es una cadena, porque ser libre es un acto, no es algo que se tiene, no es una posesión. Pero surge, creo yo, una paradoja, porque para ser totalmente libre en la concepción de la libertad más pura hay que no existir, porque al existir estás condicionado a existir, debes existir. Entonces tendrías que no existir para ser absolutamente libre incluso de ser. Entonces estamos condenados a ser, como ya lo decía por ahí el señor Sartre. Sí, Sartre. Entonces la libertad es una cadena, pero no es exactamente una cadena como la de un esclavo. Puede ser una cadena que nos evite de caernos del bote. Por ejemplo, estamos encadenados a comer. Pero, a ver, tú lo dijiste hace rato, las carnitas, que no. No te vi sufriendo, bueno, no creo que hayas sufrido mucho. Al final mi única libertad era elegir qué voy a comer, pero elegir si comer o no, eso no está en mis manos. Ahí entra uno de
como temas más principales, bueno, uno de los temas principales también que me gustaría que fuéramos como sondeando, y es como por qué decidimos lo que decidimos. También ese asunto es muy interesante. ¿Hasta qué grado estamos programados para tomar una decisión o la otra? Entonces, ¿existe una verdadera libertad de decisiones o simplemente estás programado para siempre decidir lo que decides, ¿no? Ahí entran muchos aspectos como la publicidad, tus condiciones físicas, tu medio de desarrollo, pero parecería que para algunas cosas, como por ejemplo las carnitas que se comió el Hobbit, pues sí estamos como más o menos programados y no podemos decidir, ¿no? El hecho de que ustedes se sientan todos chatitos y dicen, no, pues es que ya tengo que ir a cortarme el pelo, porque se sienten feos, como el santo donde quiera que esté, que está mal, pues eso los obliga de alguna manera a irse a embellecer, ¿no? Y ahí se está limitando la verdadera libertad. Entonces también ahí entraría la cuestión de que conocimiento es libertad, que sepas más o menos como los límites de tu cadena o hacia dónde te jala o por qué decides lo que decides, ¿no? Pues que estas cadenas nos permiten, diría yo, anclarnos a diferentes barcos. Algunos barcos son más lujosos, otros van más lejos, otros van más rápido, etc. Pero nos anclamos a estos barcos. Por ejemplo, hace rato el Hobbit me decía, no, pues me corté el cabello, pues porque pues, ya... Bueno, me dio una explicación un tanto más larga que abriría ahí 1000 debates más. Pero el punto es que, por ejemplo, un servidor, ahí empieza a estudiar ahí el comportarse en las grandes sociedades y a estafar gente para hacerse rico. Porque de otro modo no veo cómo, ¿verdad? Ajá. Pero eso me va condicionando. ¿No me va a hacer rico? No creo. ¿Trabajar como esclavo no me va a hacer rico? Pues te va a hacer esclavo, pero rico, no sé. Entonces, ya llego hasta arriba de la alta sociedad. Pero me gasté años, me gasté vida, me gasté energía. Y lo que decías, ¿no? Lo de estamos programados. Lo más importante, me programé para eso. O sea, sí, estamos un tanto programados de default, pero en otras tantas cosas nos programamos. Lo que se sabe sobre el estudio de inteligencia es que las cosas más difíciles, cuando ya las hicimos demasiado, el cerebro ya no se esfuerza en hacerlas. Jugar un videojuego, 1000 cosas más, nos ponemos como modo zombie y todos dicen, wow, eres un genio. Pero no, ya las hacemos en automático. Solo es ante lo nuevo, ante las elecciones, cuando de verdad una elección nos pone en jaque, cuando el cerebro de verdad actúa. Tú habías estudiado un poquito eso, ¿no, Hobbit? Como la A memoria eso- muscular, pero realmente como atañe ya tanto a la libertad eso. Más que la memoria muscular, creo que aquí estamos hablando del epistema en el que vivimos. Al principio del podcast hablaba acerca de la historia en la que creemos. La historia en la que creemos va a determinar el mundo, cómo construimos el mundo a nuestro alrededor. Esta es una Ajá. idea que le robé a Foucault, porque lo que dice Foucault es que, bueno, si queremos hablar de la libertad, tenemos que hablar primero del poder, que son como las fuerzas que ponen límites a nuestra libertad. Ujú. Y hasta hace unos cuantos siglos... Algunas de ellas, ¿no? Algunas de ellas. Ujú. Digo, más allá de las fuerzas físicas, más allá Ajá. del mundo donde vivimos, el elemento social que limita nuestra libertad es el poder. El poder Claro. que nosotros no ejercemos. Y nosotros imaginamos el poder como una entidad con un punto fijo, que está ahí y se ejerce sobre los demás. Imaginamos Ajá. poder y pensamos una bota en el cuello. Ajá. Pero si el poder tiene que ejercer la fuerza para hacerse notar, entonces realmente tiene poder. Para Foucault Ajá. el poder no está fijo en un solo punto, el poder es una red que se mueve desde todos lados, donde hay un ser humano, hay un foco de poder y esta red se mueve hacia todos lados y desde todos sus puntos. Entonces eso es a lo que él le llama el poder normalizador. Cuando tú Ajá. vas a un Oxxo, no te chingas un gansito, no porque estés pensando, es que si me lo chingo me van a... No, es porque no es normal. Hoy en la mañana te pusiste la ropa y ni siquiera pensaste, voy a salir a la calle desnudo. Ajá. Y si por alguna razón pensaste, hoy estaría padre salir a la calle desnudo, Pero, al mismo tiempo piensas, mejor no, porque entonces la sociedad me va a ver mal, porque no es normal. Entonces, las historias que creemos delimitan tú lo has dicho, Hobbit. nuestra visión Tú del lo has mundo. dicho, lo has dicho. De alguna manera lo has dicho. Son historias. O sea, hablamos de relatos. El mundo está construido de relatos. Ujú. O sea, Sí. si obedecemos al otro pelón, a Foucault, al tío Lucas, más o menos ese güey. El tío Lucas Flaco. O sea, lo que quiero entender, o como más o menos entendemos al tío Lucas Foucault, es que nosotros leemos o hacemos relatos a partir de las cosas que vemos en el mundo, creemos en ellos y son los que determinan nuestra vida cotidiana. Walter Benjamin lo llama como el derecho
pues el derecho natural. Ujú. Bueno, hay dos tipos de derecho, el derecho cívico y el derecho natural. El derecho natural para este güey es que, mira, joven, si me sigues agarrando la pierna te voy a dar un madrazo, güey. Entonces, allá tú te atienes al hecho de seguirme agarrando la pierna, agárrasela al esquizo, güey. Y ya, y te evitas un madrazo. El derecho natural se estuvo practicando mucho tiempo en muchas culturas, como nosotros bien lo sabremos. La ley del más fuerte, los antorchistas del Estado de México, las dictaduras militares. O sea, son culturas primitivas que, gracias a Dios que me ve cuando me baño, gracias a Dios ya están extintas, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Y por el otro lado está el derecho cívico. El derecho cívico es más o menos lo mismo, pero con un acuerdo social. El acuerdo social es que te pasas de verga, Hobbit. Le voy a hablar a una pinche patrulla y te va a llevar por mañoso, cabrón. Ajá. Te va a llevar por pinche mañoso. Entonces tú ya sabes a qué atenerte y ahí entra como el ejemplo del gansito, ¿no? Entonces, aunado a todas las limitaciones físicas que tenemos, nos estamos poniendo las limitaciones legales, las limitaciones jurídicas. Pero piensa en el ejemplo que pusiste, cortarse el pelo. Ajá. Me corté el pelo porque no es normal tener el pelo largo. Pero ¿por qué no es normal tener el pelo largo si durante tantos años lo tuvimos largo? Ajá. Es el ejemplo más evidente que se me Sí, sí, ocurre. Es que también, fíjate, hay el asunto de cómo funciona el derecho. ¿Cómo funciona el derecho, amiguitos? Acompáñenme, vamos. Tomémonos de las manos y brinquemos a las líneas de la Constitución Política Mexicana. ¡Uy! Miren todas esas leyes, el artículo primero. Ese artículo que estás viendo ahora te garantiza que no vas a ser un esclavo. Güey, la ley laboral, ¿qué le pasó? No sé dónde quedó. Bueno, no importa, sigamos caminando hacia el punto en el que nos estamos dirigiendo. ¿Cómo funciona el derecho? Mira, aquí en esta Constitución nos podemos dar cuenta de que si cometes un delito vas a ser penalizado. Y hay como toda una serie de códigos, como el Código Civil, y en todos los países hay más o menos una cierta serie de códigos ya establecidos que establecen una penalización para una acción. Y hay acciones que ya están como clasificadas y penalizadas. Pero lo interesante es que si vemos un poquito debajo de la Constitución, hay acciones cotidianas que no están penalizadas por el derecho, pero que sí están penalizadas de otra manera. Por ejemplo, el hecho de que seas feo, tonto, chaparro y huelas a carnitas, te va a dar ciertas penalizaciones sociales. Te va a delegar al ostracismo, nadie te va a hablar, nadie te va a invitar a sus cumpleaños, no te van a dejar entrar a sus casas, no vas a tener novia. Entonces, eso entra en confrontación, güey, con la serie de deseos que nos hacemos, ¿no? O sea, si tú deseas tener un carro y ser exitoso, y aparte cometes todas las cosas que te van a hacer como un delincuente para eso y no lo vas a obtener, pues más bien nos vamos como limitando. Pero siempre es a través de relatos, qué interesante.